Estamos con la NK250 Fan o divertida, el terror de la Suzuki Gixxer 250. No mentiras. La última vez que grabé esta motocicleta, la NK250, fue en el año 2023 con el, digamos, relanzamiento de la marca de CF Moto en Colombia. Aunque para ese entonces la moto tenía un tablero TFT. Esta es diferente, digamos que es una versión un poco más económica de esta NK250. Y esto no tiene por qué desmeritar a la motocicleta. Amigos, hagamos un repaso rápido de lo que ofrece esta NK250 de la marca CF Moto. Desde acá de la ciudad de Pereira, ubicado en la calle 24, dirección y teléfono en pantalla. Empecemos con su diseño. Acá ya depende del ojo crítico de cada persona. En mi opinión me parece una moto bonita, llamativa, un tanque demasiado robusto con muchas líneas. Miremos acá esta tomita de aire. Por esta otra parte, acá en las tapas tenemos como alguna simulación de fibra de carbono. En esta parte se siente como con textura y me gusta mucho la forma o el diseño del asiento. Me parece muy deportivo. Me gustan las tomas de acá. Esta letica, no sé, el que diseñó esta motocicleta por lo menos se tomó el tiempito. Además, en su diseño, que ya depende de los gustos, es el escape. En esta moto está ubicado de forma ventral. Eso hace que esta parte de acá de la motocicleta, toda esa parte, sea un poco más limpia. Ya depende de gustos. A mí me gusta esta forma, hacer la moto un poco más deportiva. Ahora les pregunto, amigos, ¿qué opinan del diseño de esta NK250 Fan? Los leo en los comentarios. ¿Qué tan alta es la NK250 de CF Moto o esta Fan? 785 milímetros, amigos. Yo mido 1,62, así llego en esta motocicleta. Digamos que no es una moto alta. Si usted de pronto es más bajito que yo, se hace un ladito y queda mejor posicionado al piso para que le dé un poquito más de seguridad. Su peso es de 158 kilos en vacío, de acuerdo a su ficha técnica. No me parece una moto pesada. Su rango de giro es cortico, pero es normal en motos tipo naked. En cuanto a su posición de manejo, digamos que es semi erguido, no está tampoco tan agresivo hacia adelante. Digamos que aguantaría, tocaría probarla en carretera. Iluminación de esta NK250 Fan, totalmente LED. Acá prendemos el switch. Esta sería su luz de posición. Acá vemos lo que es la luz baja, y la que está acá en la parte inferior sería su luz alta. Además, esta moto cuenta con luces estacionarias. Acá la tenemos, acá lo miramos en sus direccionales. En la parte de atrás vemos su stop. Vamos a ver cómo destella cuando suprime el pedal del freno. Ahora pasemos al tablero de esta NK250 LCD para esta versión. La información está muy completa. Tenemos indicador de revoluciones, la hora, indicador de marchas, odómetro, velocímetro, nivel de combustible. Esta moto cuenta con dos modos de manejo, el S y el modo Eco, que se cambian con este botón que tenemos acá en el comando izquierdo. Con este botón pasamos entre el odómetro, un trip, temperatura líquido refrigerante, nivel de la batería y podemos ajustar el nivel de brillo en 5 posiciones: 1, 2, 3, 4 y 5. Acá sería su máximo brillo. En los testigos, check engine, luz de posición, testigo del ABS, luz alta, testigo bajo de combustible, testigo de temperatura, neutra, presión del aceite y direccionales independientes. Si preguntan, este tablero no tiene conectividad. En cuanto al tablero, amigos, ya depende del gusto de cada persona. Digamos que la información de este LCD está muy completa. Si hablamos de costos, sería un poco más barato. Además, cuando uno anda en motocicleta, uno en qué más se fija, a qué velocidad va, cuánto le falta de gasolina, de pronto la marcha en que va y por qué no la hora. En los comandos tenemos estacionarias, en este interruptor tenemos el corte de corriente y el arranque eléctrico en la motocicleta. Al otro lado, direccionales, claxon, baja y alta, los modos Eco y Sport, y a este lado luz de paso o cortesía. En la parte ciclo de esta NK250 encontramos un chasis tubular en acero, suspensiones en la parte delantera, barras invertidas de 37 milímetros
con un recorrido que lo encontré fue en CF Moto de México de 90 milímetros. Atrás una monosuspensión con muelle color blanco, anclado al basculante, se puede ajustar la precarga desde esta parte de acá de esas contratuercas con un recorrido de 35 milímetros. Algo que me gusta a mí de la marca CF Moto son los frenos de sus motocicletas. En esta tenemos un disco de buen tamaño de 292 milímetros. Tenemos acá su disco fónico que hace parte del sistema ABS, pero lo que más me gusta es el anclaje de su pinza. Primero, su anclaje radial que soporta una mayor fuerza de frenado. Además tenemos 4 pistones opuestos y también tenemos acá una línea de freno blindada que también contribuye a una buena eficiencia de frenado durante el tiempo. Me parece muy completa toda esta parte en cuanto a sus frenos, tamaño del disco, el ABS y el tipo de pinza para esta motocicleta. En la parte de atrás, disco de 220 milímetros, cuenta con ABS, su pinza de un solo pistón y su línea de freno también es blindada. Sus llantas están montadas en rines de aleación de aluminio, son sello Matic, no requieren cámara, de la marca CST, de referencia Ray Migra S1. Amigos de la marca CST, en llantas he escuchado muy buenos comentarios. Yo tengo una moto con llantas CST, hombre, para mí han salido buenas, y otras personas que han tenido también motos con la marca CST en sus llantas también dan buenos comentarios. Me gustaría saber, los que tengan esta moto o cualquier otra moto con esa marca de llantas, su opinión en los comentarios. Capacidad de combustible de la NK250 Fan. Algo que me gusta de la marca, que no se pone con tantos rodeos en su ficha técnica, ya que coloca de una vez gasolina extra, al grano. Capacidad de combustible 12.5 litros, tenemos una tapa con bisagra, excelente. Su autonomía ronda en promedio más o menos los 120 o 130 por galón, dependiendo del modo de conducción de cada persona. Puede ser más, puede ser menos. Garantía CF Moto Colombia. 24 meses o 24.000 kilómetros, lo primero que suceda. Colores, tenemos este que sería el azul Atenas y está otro color que sería el negro Nebulosa. Ahora bien, esta moto, ¿con qué otra motos compite? Digamos, en motos de cuarto de litro o de 250 centímetros cúbicos. Estaría la Suzuki Gixxer 250, la Yamaha FZ25, la Pulsar N250. Digamos que la KTM Duke 250, pero esa moto ya está muy arriba de precio. Y ya también por precio, metamos ahí a la CB300F de la marca Honda. ¿Qué detallitos encontramos en esta NK250 Fan? En la parte de atrás tenemos una Catalina de 41 dientes con un paso de cadena 520, apenas para esta motocicleta. Y su cadena es tipo O-ring para mayor duración. Tenemos sensor en el soporte lateral con apagado de motor. Sensor de vuelco, el cual apaga la moto en caso de una caída. Por este lado tenemos una especie de cúpula, tragaluces para ser más visibles, los espejos contramarcados CF Moto, así como este protector de la manigueta. Ahora pasemos con el motor de esta NK250 Fun, pero antes, amigos, los invito a suscribirse a este canal, es gratis, activar la campana de notificaciones para que no se pierdan los próximos videos y seguirme en Instagram como @redmotos89. En esta moto tenemos un motor ya conocido, he investigado un poco y hombre, el motor ha salido bueno, un motor confiable, dicho por muchos propietarios, un motor digamos con todos los juguetes. Tenemos un motor de 249 centímetros cúbicos, certificado Euro 5, doble árbol de levas en cabeza, 4 válvulas, inyección electrónica firmada por Bosch, refrigeración por líquido. Acá tenemos su radiador y al fondo vemos su electroventilador. Capacidad para cambio de aceite, incluido el filtro de 1400 mililitros. Acá tenemos la plaquetica de la información para el cambio del aceite cuando es con filtro, sin filtro o desarme del motor. Viscosidad recomendada 10W40. Este motor cuenta con contrabalanceador para reducir las vibraciones y me gusta este detalle de esta mirilla o ojo de buey para verificar el nivel del aceite. Su transmisión mecánica de 6 velocidades. De acuerdo a la ficha técnica de la página de CF Moto Colombia, esta moto cuenta con embrague antirrebote.
Ahora pasemos a la potencia y torque de esta NK250 Fun. Su potencia 27.5 caballos a 9.750 revoluciones. Su torque, el que da la fuerza a la salida a una motocicleta, es de 22 Nm a 7.500 revoluciones. Velocidad máxima o top speed de la NK250, de acuerdo a su ficha técnica, dice que da más de 140 por hora, aunque eso depende mucho de el peso, postura del piloto, nivel del terreno, entre otros factores. Precio NK250 Fun modelo 2025. Amigos, pero antes, por acá en un ladito les voy a dejar una lista de reproducción que creé de solo motos de la marca CF Moto. Ahora sí, su precio 16.590.000 pesos, sin trámites acá en la ciudad de Pereira, dirección y teléfono en pantalla. Cualquier duda se pueden comunicar a ese teléfono acerca de esta NK250. Hay una moto de test drive que me la van a prestar si os quiere para que hagamos prueba de manejo de esta motocicleta, la NK250. Muchachos, comparta, like, comente, suscríbase. Dios los bendiga, chao, chao, bendiciones.